¿Puede la fe cegarnos hasta el punto de hacernos entregar lo más preciado que tenemos? Esa es la pregunta que resuena en mi alma desde hace más de 6 décadas. Una pregunta sin respuesta fácil, bordada con hilos de dolor y silencio. Mi nombre es Esperanza Castillo, y a mis 72 años todavía siento el peso de aquella mañana soleada en Cholula, Puebla, cuando la inocencia de una niña de 10 años fue robada en un lugar que debería haber sido sagrado. Hoy, en este foro, mi corazón anciano, pero resiliente, se abre para ustedes, para desenterrar una verdad que por mucho tiempo permaneció sepultada bajo el manto de la vergüenza y la fe distorsionada. La vida en mi pequeña Cholula era un ritual diario, tejida con misas, procesiones y el aroma a incienso flotando en el aire. Crecí creyendo que la iglesia era el pilar de todo y que los hombres de sotana eran intocables, mensajeros directos de Dios a mi madre, devota al extremo. Me enseñó a reverenciar a cada padre, cada santo, cada dogma. Yo, una niña curiosa y callada, con mis dibujos y mis sueños infantiles, vivía bajo esa sombra de fe incuestionable, sin jamás imaginar que la oscuridad mayor no vendría de fuera, sino de dentro de los muros sagrados que tanto respetábamos. Antes de sumergirnos a fondo, me encantaría saber desde dónde están siguiendo esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Dejen su comentario abajo y díganme el nombre de su ciudad. Ahora, prepárense para conocer la increíble jornada de una mujer que con la fuerza de la verdad y la valentía de una leona superó traumas profundos y el peso del silencio. Aprenderán cómo la resiliencia puede ser su mayo aliada en su propia vida para liberarlos de cualquier peso que los ate. Vamos a empezar. Recuerdo cada detalle de aquel día fatídico de agosto de 1943, día de la Asunción de Nuestra Señora. El calor sofocante, el dulce aroma de las flores en el altar, el murmullo de las oris. A los 10 años, yo no comprendía la gravedad de lo que sucedía a mi alrededor. Mi mayo preocupación era terminar el bordado del pañuelo de mi abuela. Mi vida era sencilla, llena de los pequeños desafíos del campo y la costura, pero desprovista de grandes tormentos hasta aquel momento. Mi padre, el hombre fuerte y silencioso que me enseñó a coser y a ver belleza en las pequeñas cosas, era mi refugio seguro. Él, con sus ojos atentos, fue el primero en percibir que la luz en mí se había apagado, y fue la devoción ciega de mi madre, la preocupación excesiva por la imagen y por lo que la comunidad diría, lo que me llevó directo a las manos de un lobo con piel de cordero. Ella, en su fe inquebrantable, creía que llevarme a la sacristía para ayudar al padre con un servicio especial era un acto de bendición. Yo, una niña obediente, fui sin cuestionar. Nunca se me pasó por la cabeza que el lugar donde buscaba consuelo se convertiría en el escenario de mi peor pesadilla. Una pesadilla que guardaría bajo 7 llaves por décadas, con miedo de destruir la fe de todos los que amaba. Me acuerdo de la mano de mi madre, empujándome suavemente hacia aquella sacristía oscura. El aire era pesado, impregnado con el olor a moho y cera de vela derretida. Las pocas ventanas altas filtraban la luz de forma extraña, creando sombras largas y danzantes que parecían engullirlo todo. El padre, con su sonrisa que antes me parecía benevolente, ahora tenía un brillo diferente, una mirada que me causaba escalofríos, incluso antes de que entendiera por qué. Su voz, en un tono que nunca había oído, me decía que no tuviera miedo, que no le contara a nadie, que aquello era un secreto especial entre nosotros y Dios. Aquellas palabras, secreto especial, se convirtieron en una prisión. Mi mente infantil, incapaz de procesar la maldad, las interpretó como una carga que necesitaba llevar sola para ser una niña buena. El shock fue tan grande que mi cuerpo parecía no pertenecerme más. Sentía las manos, las palabras, la humillación, pero era como si estuviera flotando, viendo todo desde lejos. Y, como un estigma invisible, aquel día me marcó de una forma que ninguna cicatriz podría expresar. Una herida en el alma que dolía en silencio. Cuando salí de aquella sacristía, el sol todavía brillaba afuera, pero para mí
el mundo se había oscurecido. El olor a incienso, antes un consuelo, ahora me daba náuseas. Las campanas de la iglesia, que antes anunciaban la alegría, sonaban como un lamento fúnebre en mis oídos. Mi madre, en su ceguera, o quizás negación, no notó la diferencia en mis ojos. Me preguntó si había sido una niña buena, y yo solo asentí, incapaz de pronunciar una palabra, de expresar el terror que se había instalado en mi alma. A partir de aquel día me convertí en un fantasma de mí misma. Las risas fáciles desaparecieron, los dibujos se quedaron a un lado. Me encogía, observando el mundo como si estuviera detrás de un velo. La culpa me asfixiaba, convenciéndome de que, de alguna manera, yo era la responsable. Al fin y al cabo, ¿por qué más algo tan horrible habría sucedido en nombre de Dios? Me convertí en una maestra en esconder el dolor, en sonreír cuando el alma lloraba, en asentir con la cabeza cuando el corazón gritaba por justicia. La iglesia, que era para ser mi refugio seguro, se convirtió en el epicentro de una batalla interna, un lugar de recuerdos amargos y miedos profundos. Esa herida invisible me acompañó por años. Un secreto que yo creía que si se revelaba, destruiría todo a mi alrededor, a mi familia, la comunidad, la propia fe. El silencio se convirtió en mi cómplice más cruel. Y cada año que pasaba, el peso de la verdad parecía hacerse más pesado, carcomiéndome por dentro, robándome la paz que tanto buscaba. Mi padre, sin embargo, era un hombre de una sensibilidad que pocos percibían. No necesitaba muchas palabras para entender el alma de las personas. Sus ojos, tan diferentes de los ojos ciegos de mi madre, me leían como un libro abierto. Yo sentía que él veía la sombra que me envolvía, la alegría que se había ido, el miedo que me impedía ser niña de nuevo. Él me miraba con un dolor que yo, en mi inocencia, no comprendía totalmente, pero que me traía un extraño consuelo. Intentaba distraerme, me llevaba a caminar por los campos de Agavi, me enseñaba la diferencia entre los cantos de los pájaros, pero la ligereza no regresaba. La casa, que antes estaba llena de risas y del dulce olor a pan, horneándose, parecía ahora albergar un secreto demasiado pesado para sus paredes. Me sentía culpable, sucia, como si hubiera hecho algo terriblemente malo. Las palabras del padre, que prometían que Dios me amaría más si guardaba el secreto, se convirtieron en una cadena invisible que me ataba. No podía entender cómo algo tan horripilante podría estar ligado al amor de Dios. Y esa confusión me carcomía por dentro, haciéndome cuestionar todo lo que creía. Cada día que pasaba el silencio se volvía más ensordecedor. Mi madre continuaba su rutina de devoción, ajena a la tormenta que se formaba en mi pequeño corazón. Me llevaba a misa, a las novenas, y yo iba, siempre con un nudo en la garganta, sintiendo la hipocresía de estar allí, en aquel lugar que me había traumatizado, al lado de la mujer que, sin querer, me había llevado al infierno. La fe, para mí, se convirtió en un laberinto de dolor y contradicciones. Una carga pesada que yo llevaba sola. La costura, que antes era una alegría y un pasatiempo, se volvió una forma de escape. Me perdía en las hiladas y agujas, en los colores de las telas, intentando bordar una realidad diferente para mí misma. Una realidad donde el dolor no existía. Cada puntada que daba era un intento de remendar el alma, de coser de nuevo los pedazos de la niña que yo era antes de aquel día. Pero, por más que lo intentaba, las cicatrices eran demasiado profundas para ser escondidas solo con el hilo y la aguja. Los años se arrastraron, y yo crecí, me casé, tuve hijos, nietos, bisnietos. La vida siguió su curso. Pero la sombra de aquel día nunca me abandonó. Se manifestaba en mis miedos, en mi discreción excesiva, en la dificultad de confiar especialmente en figuras de autoridad. Me convertí en una abuela respetada, sí, conocida por mi bondad y mi calma. Pero detrás de la fachada, el corazón todavía cargaba a la niña herida de Cholula. La parroquia siguió siendo parte fundamental de mi vida, una herencia de mi madre que yo no conseguía o no quería soltar. Quizás había una esperanza terca en mí de que, un día, la fe me traería la cura, o que la verdad, de alguna forma, encontraría un camino hacia la luz. Iba a las misas, participaba en las festividades,
y observaba. Observaba a los padres, a los niños, a las madres, con una mirada que solo quien vivió lo que yo viví puede tener. Una mirada que buscaba señales, que intentaba identificar el peligro antes de que se manifestara nuevamente. Fue en una de esas fiestas familiares, un domingo soleado en el atrio de la iglesia, que el pasado me dio un golpe en la cara. Mi bisnieta, la pequeña Sofía, con sus cabellos rizados y ojos curiosos, vino corriendo hacia mí, con una sonrisa desdentada en el rostro. «Abuela, abuela», exclamó, con la pureza que solo los niños tienen. «¿El padre nuevo? Le gusta jugar al escondite en el confesionario con su amiguita. Es medio raro, ¿verdad, Ann?» Se me heló la sangre. Las palabras de ella, inocentes para la mayoría, fueron como agujas finas perforando una herida antigua, dormida, pero nunca curada. En aquel instante, el mundo se detuvo. El olor de las flores, la música animada, las risas de los niños, todo se convirtió en un borrón distante. La voz de Sofía se mezclaba con la voz del padre de décadas atrás. Las imágenes se superponían. El sudor frío escurrió por mi frente, y sentí que mis piernas flaqueaban. No era posible no de nuevo. Mi respiración se me quedó atascada en la garganta, y tuve que sostenerme de la silla para no caer. El miedo de que la historia se repitiera, de que un nuevo ciclo de dolor y silencio comenzara, era insoportable. La voz de Sofía me sacó del trance. Me miraba con preocupación. «Abuela, ¿está bien?» Forcé una sonrisa temblorosa que no alcanzaba mis ojos. «Estoy bien», mi corazón solo. Un poco cansada, Ann, pero yo sabía que no era cansancio. Era el dolor antiguo, el trauma que se negaba a ser olvidado, y una urgencia creciente de romper el ciclo de una vez por todas. En aquel comentario inocente de Sofía fue el empujón que necesitaba, la prueba de que el silencio ya no era una opción. Aquel día, mi bisnieta, sin saberlo, encendió una llama de coraje en mí que pensé haber perdido para siempre. A partir de aquel momento, la tranquilidad de mi vida fue sustituida por una inquietud profunda. Ya no podía cerrar los ojos. La idea de que otra niña, quizás una de mis bisnietas, pudiera pasar por lo que yo pasé era un tormento. La discreción que me acompañó por tantos años comenzó a desmoronarse, sustituida por una determinación férrea. Necesitaba actuar no solo por Emma, sino por todos los niños que podrían ser víctimas de la misma oscuridad, de la misma cultura de silencio que me aprisionó por tanto tiempo. La verdad, por más dolorosa que fuera, necesitaba salir a la luz. El peso del secreto que cargaba parecía multiplicarse cada día. Aquella frase inocente de Sofía sobre el padre y el confesionario me sacó de mi zona de confort y me silenció. A partir de aquel día, empecé a prestar más atención, a observar al nuevo padre de la parroquia con ojos que nadie más tenía. Lo veía conversando con los niños, con una sonrisa amplia, una forma amigable de más que me revolvía el estómago. Aquella amabilidad forzada, aquel tono de voz meloso, todo me traía de vuelta al pasado, como una película de terror que se repetía en mi mente. Mis noches se volvieron de insomnio. Me quedaba en la cama, mirando el techo oscuro, reviviendo cada detalle de aquel día en la sacristía, la mano fría, la voz susurrante, la sensación de impotencia. Y ahora la imagen de Sofía, tan parecida a mí cuando niña, me atormentaba. No podía permitir que una vida más fuera marcada de la misma forma. El coraje que creía haber perdido para siempre comenzó a burbujear dentro de mí. Una mezcla de rabia, miedo y un amor incondicional por mis bisnietos. Comencé mi investigación de forma discreta, casi imperceptible. Iba más veces a la iglesia, pero no para rezar ni iba para observar. Me sentaba en los últimos bancos, desde donde tenía una buena vista de la sacristía, de los pasillos, del confessionario. Prestaba atención a qué niños se acercaban al padre, qué familias parecían más ligadas a él. Anotaba mentalmente cada pequeño detalle, cada interacción, cada mirada. Era como si estuviera armando un rompecabezas, y cada pieza que encontraba solo confirmaba mis peores temores. La resistencia, claro, vino de donde menos esperaba, pero donde sabía que existiría ante mi propia familia. Cuando intenté abordar el asunto, de forma sutil al principio,
con mi hija Mayo R. Ana, ella me miró con incredulidad. Mamá, ¿qué está diciendo? ¿El Padre es un nombre de Dios? Usted debe estar confundiendo las cosas, quizás la edad. Las palabras de ella me cortaron como cuchillos. Era la misma ceguera de mi madre. La misma negativa a ver la verdad cuando era demasiado incómoda. El dolor de ser desacreditada por quien más amaba fue inmenso. Sentai la soledad abrazarme, el peso del secreto volviendo con fuerza total. Pero esta vez era diferente. La semilla de la duda que Sofía plantó en mí ya había germinado. No podía volver atrás. Por más doloroso que fuera, necesitaba seguir adelante. La imagen de mi padre, siempre tan protector, surgió en mi mente, dándome la fuerza para continuar. Él, que me había vengado de forma tan violenta en el pasado, ahora me inspiraba a buscar justicia de una manera diferente, pero igualmente valiente. Phew. Entonces, cuando decidí que necesitaba un aliado, alguien que me escuchara sin juicios, alguien que no estuviera tan inmerso en la fe ciega de la comunidad. Mi nieta, Elena, hija de Ana, era la persona perfecta. Elena era una mujer moderna, de mente abierta, con un agudo sentido de la justicia. Se había alejado un poco de la iglesia en los últimos años, lo que, irónicamente, la convertía en la persona ideal para ayudarme a ver las cosas con claridad. Le invité a tomar un café en casa. Un momento, que sabía que cambiaría la dinámica de nuestra familia para siempre, con la voz embargada, pero con una determinación que me sorprendió hasta a mí misma. Empecé a contarle a Elena lo que había sucedido. No omití detalles, no suavicé la historia. Le conté sobre la sacristía, sobre el padre, sobre la ceguera de mi madre, sobre el dolor que me consumió por décadas. A cada palabra veía la expresión de Elena cambiar, de curiosidad a shock, de shock a una rabia contenida. Las lágrimas corrían por mi rostro, no de vergüenza, sino de un alivio inmenso por finalmente compartir aquella carga. Elena escuchó todo en silencio, sosteniendo mi mano con fuerza. Cuando terminé, un largo minuto de silencio siguió, roto solo por mi llanto ahogado. Entonces, me abrazó, un abrazo apretado que parecía curar heridas antiguas. Abuela, dijo ella, con la voz embargada, lo siento mucho. Mukia, no puedo creer que haya pasado por todo esto sola, por tanto tiempo. En aquel momento, supe que había tomado la decisión correcta. Elena no solo creyó en mí, me dio la fuerza para continuar. La revelación a Elena fue un punto de no retorno. El secreto, que antes era solo mío, ahora era compartido. Y eso me dio un poder que no sentía hacía mucho tiempo. Elena, con su mente perspicaz, comenzó a ayudarme a organizar mis observaciones sobre el padre actual. Me animó a notar todo, a ser aún más minuciosa. Juntas empezamos a trazar un plan para desenmascarar la oscuridad que se escondía bajo el manto de la fe y para proteger a los niños de nuestra comunidad. A partir de aquel día, ya no estaba sola. Mi búsqueda de justicia había comenzado de verdad. Si esta historia está tocando tu corazón y si sientes la importancia de dar voz a quien la necesita, considera suscribirte. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo relatos como este, que necesitan ser escuchados. El camino sería largo y doloroso, lo sabía. La oposición no vendría solo del padre y de la iglesia, sino de una cultura entera, enraizada en la tradición y el miedo. Pero ahora, con Elena a mi lado, sentía una fuerza renovada. La verdad, por más dura que fuera, era la única manera de realmente honrar la memoria de mi padre, que me protegió cuando nadie más lo hizo, y de garantizar que la pesadilla que viví no se repitiera con nadie más en Cholula. Con Elena a mi lado, sentí un aliento que no conocía desde hacía décadas. Mi nieta, con su sagacidad e inteligencia, se convirtió en mi principal aliada. Transformamos mi casa en un cuartel general discreto. Anotábamos todo en horarios del padre, los niños que más lo rodeaban, los detalles de las conversaciones, las miradas. Elena usaba su conocimiento de Internet para investigar sobre otros casos, para entender las tácticas de quienes abusan y cómo las instituciones lidian con ello, o, más frecuentemente, cómo intentan esconderlo. Cada nueva información era como un pequeño rayo de luz rompiendo la oscuridad que me rodeaba. La parte más difícil, sin embargo, no era la
Investigación del padre actual. Era el confrontamiento con mi propia historia, que salía a la luz con cada pedazo de evidencia que reuníamos. Elena, con su sensibilidad, me animaba a hablar más sobre el pasado. Quería entender cada detalle, no por curiosidad morbosa, sino para otrazaj, paralelos para comprender la raíz del mal. Contarle sobre la participación de mi madre, sobre la indiferencia de tantos y sobre la venganza de mi padre era revivir el dolor, pero también era un proceso de cura. Un desahogo que guardaba hacía una vida entera. Nuestras conversaciones, muchas veces regadas con tés de manzanilla y lágrimas, se extendían por la madrugada. Elena no solo escuchaba, preguntaba, analizaba, me ayudaba a darle nombre a los sentimientos que había reprimido. Fue ella quien me hizo entender que el silencio no me protegía, sino que me aprisionaba. Fue ella quien me dio el coraje para admitir que mi madre, en su devoción ciega, había sido cómplice de mi dolor, y que mi padre, en su acto desesperado, había sido el único que realmente me vio y me defendió. La comunidad, como era de esperar, comenzó a sentir el movimiento. Los susurros comenzaron, mi cambio de comportamiento, de una mujer discreta a alguien que hacía preguntas y observaba demasiado, no pasó desapercibido. Algunas de las comadres más antiguas, amigas de mi madre, me miraban con desconfianza. Esperanza está rara, decían, andando con ideas en la cabeza. La oposición, que yo sabía que vendría de la iglesia, comenzó a manifestarse en los pequeños chismes, en las miradas de juicio que sentía en cada misa. El padre, percibiendo que éramos una amenaza, comenzó a usar el púlpito para predicar sobre la importancia de la unidad de la fe, de la confianza ciega en la iglesia y de los peligros del chisme y la desconfianza. Sus palabras, aunque genéricas, eran claras para mí, eran una advertencia. Intentaba aislarnos, hacernos sentir culpables por cuestionar, pero con cada sermón sobre obediencia, mi determinación solo aumentaba. No estaba sola, tenía la verdad y, lo más importante, tenía a Elena. En un día, al visitar a una vieja amiga de la familia, que también frecuentaba la parroquia, Elena escuchó algo alarmante. La hija de esa amiga había relatado comportamientos extraños del padre, muy similares a los que Sofía había descrito. Aquello no era solo una coincidencia, era una prueba. Finalmente, teníamos una segunda testigo, aunque indirecta. Esto nos dio un nuevo impulso, una urgencia aún mayor para actuar. Con la nueva información, Elena sugirió que habláramos con la familia de la niña. Sabíamos que sería un paso peligroso, un acto de valor que podría exponernos aún más, pero el miedo de que otra niña sufriera lo que yo sufrí era mayor que cualquier temor. Respire hondo, recordando la mirada protectora de mi padre, y accedí. Era hora de traer a más personas a la luz, de romper el muro de silencio que protegía a los agresores. La conversación con la familia de la otra niña fue tensa. La madre, doña Rosa, lloró al escuchar mi relato, la voz embargada por el dolor y la negación inicial. Ella había ignorado las señales de su hija, atribuyéndolas a la imaginación infantil. Cuando Elena y yo, con voz firme, contamos sobre mis propios traumas y los paralelos con el comportamiento del padre actual, la ficha finalmente cayó. Al principio hubo revuelta, pero luego vino la comprensión y finalmente la unión. Doña Rosa y su esposo decidieron unirse a nosotros. Solo yo y Elena, la red de apoyo estaba creciendo. Ver el alivio en el rostro de doña Rosa, su decisión de luchar, me trajo una emoción que no esperaba. Es en esos momentos cuando uno ve la fuerza de la unión, ¿verdad? Si esta historia te está inspirando a buscar tu propia verdad, que sepas que no estás solo. Suscríbete al canal y ayúdame a difundir estas historias de coraje. Esta alianza fue el punto de no retorno. La verdad, antes susurrada, ahora comenzaba a gritar. Yo sabía que la iglesia no aceptaría esto fácilmente. La resistencia sería feroz. Pero ahora, con más familias uniéndose, la oportunidad de romper el silencio de Cholula de una vez por todas era real. La lucha sería ardua, pero la promesa de justicia para los niños y el honor de la memoria de mi padre me daban la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera. Con la unión de la familia de doña Rosa, todo cambió. Ya no éramos solo Elena y yo en nuestra cruzada silenciosa. Ahora éramos un pequeño,
pero determinado grupo. Y la fuerza que emanaba de esa unión era palpable. Empezamos a reunirnos secretamente, intercambiando información y elaborando una estrategia. No podíamos simplemente ir a la policía o al obispado sin pruebas concretas, sin algo que sacudiera la fe ciega de la comunidad en sus líderes. Mi mente, antes atormentada solo por mis propios recuerdos, ahora se llenaba con los relatos de Doña Rosa, los miedos en sus ojos, las dudas sobre cómo proteger a su hija. El dolor se mezclaba con la rabia, y la necesidad de justicia se convertía en un fuego que me consumía. Revivía cada momento de mi propio trauma, pero esta vez no estaba sola en la oscuridad. Elena y Doña Rosa eran la luz que me guiaba. Sabíamos que el padre contaba con la lealtad incuestionable de muchos feligreses, especialmente de los más antiguos y conservadores, aquellos que creían piadosamente en la infalibilidad de la Iglesia. Enfrentar eso sería como luchar contra un muro de cemento, pero, al mismo tiempo, había la esperanza de que la verdad, por más dolorosa que fuera, pudiera agrietar ese muro y liberar a la comunidad de una fe basada en el miedo y la omisión. Nuestra estrategia debía ser minuciosa. Elena sugirió que intentáramos recolectar más relatos de otras familias, discretamente, sin alarmar. Era un riesgo. Claro, podríamos ser desacreditadas, tachadas de locas o herejes, pero el temor de que más niños fueran silenciados era mayor que cualquier miedo a la condena social. A cada testimonio que escuchábamos, por más doloroso que fuera, sentíamos que estábamos en el camino correcto. El giro interno para mí fue cuando percibí que, al luchar por la verdad de los otros niños, estaba, finalmente, luchando por mi propia verdad. Aquella niña de 10 años, aprisionada en la sacristía, ahora ganaba voz a través de la anciana en que me convertí. La vergüenza que me carcomió por décadas comenzó a disolverse, sustituida por una indignación justa. No era mi culpa. La culpa era de quien abusó y de quien silenció. En uno de nuestros encuentros, mientras me desahogaba sobre la indiferencia de mi madre y la protección desesperada de mi padre, Elena me miró profundamente. «Abuela», dijo ella, con la voz suave. Su padre fue un héroe, el no sei calo, el actuán. Y ahora, usted está siguiendo su ejemplo, pero de una forma que traerá la verdadera justicia, sin más violencia. Aquellas palabras me golpearon como un rayo en... ¿Era verdad? Mi padre, en su simplicidad, me había defendido a su manera. Ahora, era mi turno de defender a todos. Esa percepción me dio una fuerza inmensa. La memoria de mi padre, que antes era una mezcla de amor y una cierta tristeza por su acto extremo, ahora se transformaba en un faro de coraje. Ya no estaba buscando solo venganza o reparación, estaba buscando la cura, la justicia genuina, aquella que impide que el mal siga extendiéndose. Mi fe, antes abatida y casi perdida, comenzó a ser reconstruida, no en dogmas ciegos, sino en un sentido profundo de rectitud y protección a los inocentes. Los días se transformaron en semanas de tensión y expectativas. Nuestras reuniones se hicieron más frecuentes, y el grupo creció un poco más, con la adhesión de 2 familias más que, indecisas al principio, se convencieron después de escuchar nuestros relatos. Con cada nueva adhesión sentía una punzada de esperanza y al mismo tiempo un peso mayor de responsabilidad. Sabíamos que, al hacer públicas nuestras acusaciones, estaríamos cambiando la vida de Cholula para siempre. La presión de la Iglesia se intensificó. El padre, o quizás sus superiores, comenzaron a difundir rumores sobre disidentes en la parroquia. Personas que querían desestabilizar la comunidad. Éramos vigilados, sentía las miradas en cada rincón. Pero la unión de nuestro pequeño grupo nos daba la fuerza para resistir las presiones, para no ceder al miedo que intentaban imponernos. A cada intento de silenciarnos, la voz de la verdad parecía hacerse más fuerte dentro de mí. ¿Sabes? Y es impresionante cómo la unión nos puede dar fuerzas para enfrentar las mayores barreras. Si esta jornada te está conmoviendo, suscríbete al canal. Cada nueva suscripción es un recordatorio de que no estamos solos en esta lucha para dar voz a lo que necesita ser dicho. El momento de la gran prueba se acercaba. Teníamos pruebas, teníamos testimonios,
Y lo más importante, teníamos la certeza de que estábamos haciendo lo correcto. El miedo todavía me acechaba, pero la determinación era mayor. Me sentía lista para enfrentar cualquier cosa, para romper el silencio que me oprimió por tanto tiempo y para garantizar que ningún otro niño en Cholula tuviera que vivir la pesadilla que yo viví. El aire en la iglesia parecía más denso aquel domingo. Era la misa principal, aquella en la que toda la comunidad se reunía, y yo sentía las miradas sobre mí, pesadas como piedras. El padre, con su sermón sobre la pureza del alma y la lealtad a la Santa Madre Iglesia, parecía lanzar indirectas que me hacían hervir por dentro. Yo estaba allí, sentada en el banco de adelante, al lado de Elena y de las familias que se unieron a nosotros, con la verdad quemándome en la garganta. Era el día de la gran prueba. Mis ojos recorrían los rostros conocidos de doña Inés, la panadera, con su rosario entrelazado en los dedos, don José, el carpintero, con la cabeza baja en reverencia. ¿Cuántos allí estaban ciegos, presos de una fe que, para mí, se había convertido en sinónimo de silencio y connivencia? La idea de tener que sacudir la fe de esas personas me apretaba el corazón, pero la imagen de los niños, de la pequeña Sofía, me daba la certeza de que no había otro camino. El miedo de que la comunidad se volviera contra mí era real, un monstruo que yo intentaba silenciar. Hubo un momento de desesperación antes de que empezara la misa. Una de las mujeres del grupo, doña Lucía, que había testificado en secreto el comportamiento del padre, casi se rindió. Su marido, un hombre tradicional, la amenazó con el divorcio si ella avergonzaba a la familia en la iglesia. Doña Lucía se acercó a mí, los ojos hinchados de llorar, las manos temblorosas. No puedo, Esperanza, no puedo perder a mi marido, a mi familia. En aquel instante sentí un sabor amargo a derrota. ¿Sería el silencio siempre más fuerte? Pero Elena, mi nieta incansable, actuó. Se acercó a doña Lucía con una calma impresionante. Doña Lucía le dijo, tomando las manos de la mujer, piense en los niños. Piense en lo que sentirá si esta historia se repite con su propia nieta un día. La vergüenza de no haber hablado será mayor que cualquier otra cosa. Las palabras de Elena, simples y directas, parecieron tocar el alma de doña Lucía, que levantó la cabeza y me miró con una determinación renovada. El apoyo, incluso en momentos de debilidad, era nuestra mayor arma. La misa siguió con la rutina de siempre, pero para mí, cada minuto era una eternidad. Sentía mi corazón latiendo fuerte en el pecho, las manos sudando. Recordé a mi padre, el día en que él, con su justa rabia, confrontó al padre que me hirió. Su venganza, aunque dolorosa, fue el único grito de socorro que tuve. Ahora era mi turno de gritar, no con violencia, sino con la fuerza de la verdad. Y, paradójicamente, la fe que parecía haber perdido se reconstruía en aquel momento. Una fe no en instituciones ciegas, sino en la justicia divina y humana. Cuando el sermón del padre terminó y abrió para los avisos de la comunidad, sentí que era mi hora. Elena me dio un ligero apretón en la mano. Me levanté, mis piernas un poco temblorosas, pero la voz firme. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El padre me miró con sorpresa, y un brillo de irritación cruzó sus ojos. Con permiso, padre, dije, mi voz resonando en la nave de la iglesia. Me gustaría hacer un aviso. Hubo un murmullo en la congregación. Nadie esperaba aquello de mí. La discreta esperanza. El padre, con una sonrisa forzada, asintió, claramente incómodo. Sí, doña Esperanza. Inspiré hondo, mirando los rostros de Cholula, a los niños sentados en los primeros bancos, al crucifijo en el altar. Por muchos años, guardé un secreto que me carcomió el alma y que me fue impuesto en un lugar como este, por un hombre que vestía la sotana sagrada. La voz del padre me interrumpió, ahora sin disfraz de gentileza. Doña Esperanza, esta no es la hora ni el lugar para desahogos personales. Pero yo continué, mi voz cobrando fuerza, superando la de él. ¿Es el lugar? Sí, padre. Porque lo que me pasó y lo que puede estar pasando con otros niños en esta parroquia nos concierne a todos, a nuestra fe y a nuestra comunidad. La gente empezó a murmurar más fuerte, algunos choqueados, otros curiosos, algunos aún escépticos.
Fue cuando doña Rosa, inspirada por mi coraje, se levantó también al lado de su esposo. «Mi hija también me contó cosas raras», exclamó, la voz embargada por el llanto, pero llena de una nueva determinación. Enseguida, otra madre y después otra se levantaron. El silencio, antes un cómplice, estaba siendo roto por voces que se unían, creando un coro de denuncia. El padre, pálido, intentaba calmarlas, pero era inútil. La verdad, contenida por tanto tiempo, estaba explotando. Aquel momento, ver a las otras madres levantarse, fue uno de los más emocionantes de mi vida. Uno piensa que está solo, pero la verdad es que el dolor también puede unir. Si esta historia te inspira a encontrar tu propia voz, no olvides suscribirte y ayudar a difundir el mensaje de que el silencio nunca es la solución. El padre intentó en vano silenciarme, pero las palabras ya habían salido, y con ellas la verdad que había cargado durante toda una vida. La iglesia, antes un santuario de paz, se transformó en un escenario de revelaciones y emociones crudas. La llanta se agitaba, algunos indignados, otros incrédulos, pero muchos con los ojos fijos en mí, buscando comprender la verdad detrás de aquella súbita y chocante confesión. Él intentó callarme, pero era demasiado tarde. Tenía el micrófono en las manos, y el coraje que me había invadido no me abandonaría. Él prometió que Dios me amaría más si guardaba el secreto. Mi voz resonó, las lágrimas rodando por mi rostro, pero sin vergüenza, y mi madre, en su devoción ciega, me entregó a él, creyendo que era para mi bien. La confesión de la complicidad de mi propia madre golpeó a la comunidad como un rayo, rompiendo la imagen de santidad de mi familia. El shock fue visible en muchos rostros. Algunos parroquianos, amigos de muchos años, me miraban con una mezcla de lástima y horror. Conté sobre la sacristía, sobre el miedo de una niña, sobre la vergüenza que me carcomió por décadas. Con cada palabra, sentía que la carga disminuía. El dolor se transformaba en una fuerza palpable. Ya no estaba hablando solo por mí. Estaba hablando por todas las voces silenciadas, por todos los niños que un día fueron víctimas y que quizás nunca tuvieron la oportunidad de gritar. Entonces, con la voz embargada, pero firme, conté sobre la pequeña Sofía y su comentario sobre el padre actual. Las madres que se habían unido a nosotras, animadas por mi relato, se levantaron y comenzaron a compartir sus propios temores, las pequeñas historias que antes habían sido ignoradas. El murmullo en la iglesia se transformó en voces más altas, en exclamaciones de «¡No es posible! ¿Por qué nadie lo vio?». La indignación empezaba a apoderarse. El padre, dándose cuenta de que la situación estaba fuera de control, intentó retomar la autoridad. «Estas son acusaciones graves, doña Esperanza. Calumnias. Usted está blasfemando en este lugar sagrado». Su voz, antes tan tranquila, ahora temblaba de rabia. Pero no retrocedí. Lo miré a los ojos, con una claridad que solo la verdad puede dar. «No son calumnias, padre, son la verdad. Y la verdad, por más dolorosa que sea, es lo único que puede liberarnos y proteger a nuestros niños». Elena, que se había acercado, tomó un sobre que estaba en mis manos y, con una voz clara y fuerte, comenzó a leer las anotaciones que habíamos hecho, los relatos de las otras familias, los patrones de comportamiento del padre. Cada frase era un golpe a la imagen intocable de la iglesia y un puñetazo a la cultura del silencio. La comunidad estaba dividida. En algunos aún dudaban, otros empezaban a ver la realidad desnuda y cruda. La verdad es un río que corre, y tarde o temprano encuentra su camino. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete y ayúdame a mostrar que, con coraje, podemos cambiar el mundo. La tensión era palpable. El silencio, antes opresivo, ahora era roto solo por mis palabras y las de Elena, que resonaban por toda la iglesia. Los parroquianos, antes tan sumisos, estaban ahora divididos entre la fe ciega y la urgencia de la verdad. Aquel día, 15 de agosto, que antes simbolizaba solo dolor, ahora era un hito de renacimiento y liberación. El desenlace, lo sabía, aún estaba por venir, pero la semilla del cambio ya había sido plantada. Mi voz, antes un susurro de dolor,
ahora era un grito de esperanza. El obispo, alertado por la conmoción, llegó rápidamente. Su presencia imponente, sin embargo, no pudo sofocar el clamor de la verdad que ya se extendía. Escuchó las acusaciones, vio el pánico en el rostro del padre y la determinación en los ojos de las madres y en los míos. No había forma de negar lo que estaba sucediendo allí. La iglesia de Cholula, antes un refugio de fe, inquebrantable, estaba siendo forzada a confrontar su propia oscuridad. El silencio había sido roto, y con él, la promesa de un nuevo comienzo para la comunidad y para mí. Aquel día en la iglesia se convirtió en un parteaguas para Cholula. El obispo, viendo la magnitud de la denuncia y la cantidad de personas que se manifestaban, no tuvo más remedio que actuar. El padre, pálido y visiblemente afectado, fue retirado de la parroquia inmediatamente, bajo la mirada atenta y en gran parte aliviada de la comunidad. La noticia se extendió como un incendio, y las repercusiones fueron profundas, sacudiendo las estructuras que parecían inquebrantables por generaciones. Los días que siguieron fueron de una intensidad inimaginable. Mi casa se convirtió en un punto de apoyo para otras familias que, animadas por lo que vieron en la misa, comenzaron a salir a la luz con sus propias historias. Algunas eran recientes, involucrando al padre apartado. Otras, sin embargo, eran ecos de un pasado distante, sacando a la luz secretos que habían sido enterrados por décadas, involucrando figuras que ya no estaban entre nosotros, pero cuyas acciones aún causaban dolor. Era como si, al romper mi propio silencio, hubiera abierto las compuertas para un río de verdades reprimidas durante mucho tiempo. La iglesia local, forzada a confrontar la realidad, inició un proceso de investigación formal. No fue fácil. Hubo resistencia, intentos de minimizar los hechos, de proteger la imagen de la institución por encima de todo, pero la unión de las familias, la fuerza de la verdad en coro y la incansable ayuda de Elena, que organizaba los testimonios y presionaba por respuestas, fueron cruciales. Mi padre, que en su tiempo actuó con el dolor de la pérdida y la rabia en el corazón, me había enseñado que la justicia, de una forma u otra, siempre encuentra su camino. Para mí, la paz no llegó de golpe, como un rayo de sol atravesando una nube. Fue un proceso gradual. Alivio que se instalaba con cada nuevo testimonio, con cada niño que veía libre de un peso que yo conocía tan bien. Las noches, antes repletas de pesadillas, comenzaron a tener un sueño más tranquilo. El olor a incienso, que me causaba náuseas, poco a poco fue perdiendo su poder sobre mí, transformándose en solo un aroma, sin la carga de dolor que llevaba. La comunidad de Cholula, por su parte, inició su propia jornada de sanación. La fe fue probada, cuestionada y, para muchos, reconstruida sobre bases más sólidas y transparentes. Hubo quienes se alejaron de la iglesia, incapaces de perdonar la traición, pero muchos otros, como yo, encontraron una fe más genuina, que valoraba la verdad, la protección de los inocentes y la justicia por encima de las apariencias y el silencio. Aquel día en la iglesia no solo reveló la oscuridad, sino que también encendió una luz para la cura. Mi relación con mi madre, aunque nunca había sido fácil, encontró un desenlace agridulce. La perdoné, no porque ella me pidiera perdón, nunca lo hizo, ni siquiera en sus últimos días, atrapada en su propia negación, sino porque entendí que el perdón era para mí. Era la liberación del peso de cargar rabia y resentimiento por algo que estaba más allá de mi control infantil. La cura, aprendí, no es olvidar, sino transformar el dolor en fuerza, el silencio en voz. Hoy, sentada aquí, mirando el rostro de mis bisnietos, la paz que siento es profunda. Crecerán en una Cholula diferente, una Cholula donde el silencio ya no es una opción, donde la voz de la verdad resuena y donde los niños son protegidos. Mi cicatriz en la mano, casi imperceptible, es un recordatorio silencioso del camino que recorrí, pero también de la resiliencia que descubrí en mí. No soy solo Esperanza, la abuela. Soy Esperanza, la que habló, la que rompió el ciclo, la que honró la memoria de su padre de una forma que él quizás nunca imaginó. Mi historia es solo una entre tantas, y la fuerza para contarla vino de un lugar de mucho dolor, pero también
de mucho amor. Que mi experiencia sirva de inspiración para que tú también encuentres tu propia voz. Si te gustó escuchar esta jornada, suscríbete al canal. Cada suscriptor me ayuda a seguir compartiendo relatos de superación, mostrando que la verdad, por más difícil que sea, siempre vale la pena. No tengo todas las respuestas para las grandes preguntas de la vida, pero tengo la certeza de que la verdad es el único camino hacia la cura y hacia la verdadera libertad. El Padre Fugue. Responsabilizado, la comunidad aprendió y yo, finalmente, encontré mi paz. La historia de Cholula y la mía son la prueba de que el silencio nunca protege a los inocentes y que el coraje de una única voz puede, sí, cambiar el mundo.